El Consejo Nacional de Trabajo y Salario se reunirá por tercera y definitiva ocasión para intentar llegar a un acuerdo en el análisis del salario básico unificado que regirá para el 2020. Hay dos posturas bastante claras e irreconciliables. Los empresarios abogan porque se mantenga en $394 el salario. Los trabajadores, en cambio, proponen que haya un incremento y que este sea de entre 15 y $20. Nos acompaña a esta hora Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Fernando, buenos días. A su criterio, ¿cuál debe ser el monto en el que debe subir el salario básico? Muy buenos días, Lenín. Siempre es un honor el poder participar en este espacio de orientación democrática. En realidad, cada vez que llega diciembre es una tortura para los trabajadores, en razón de que cuando se habla de incrementar salarios, lo primero que se dice es que con eso se van a perder plazas de trabajo. Nada más equivocado en un sistema económico. Si la población ecuatoriana no tiene capacidad de compra, ¿cómo vamos a poder generar las plazas que necesitamos? Tenemos un país demasiado caro, pero no por salarios, sino porque aquí se produce un modelo de acumulación por precios. En esa línea es imposible pensar que vamos a poder reactivar la economía. Nosotros creemos que debe haber un incremento salarial general, no solamente al salario básico unificado. Ya en el gobierno de Gustavo Noboa, el ministro Martín Insua, cuando le tocó definir, hizo un incremento general que generó un impacto muy importante en la economía en ese momento. Se hace necesario que en un promedio de entre 15 y 5%, inversamente proporcional, más porcentaje a los que menos reciben, menos porcentaje a los que más reciben, los que más ganan. ¿Para qué? Para que toda la población en sí pueda aprovechar realmente la posibilidad de que se abren, por ejemplo, estos espacios de puentes vacacionales y la gente, si los quiere usar, termina totalmente endeudada, y la famosa situación de motivar la reactivación del turismo no se da porque en definitiva siempre tenemos las mismas dificultades. Pero 15% son como, ¿cuánto? $45, $50. Obvio, pero es que si no vamos a una economía que permita capacidad de compra, Ledín, ¿cuándo? Seguimos con los incrementos miserables que cada año se dan y nos olvidamos de una cuestión histórica. Cuando vino la dolarización, la brecha entre la canasta básica familiar y los salarios quedó tremendamente agravada. Por lo tanto, esa brecha, ya nadie se acuerda de esa brecha, nadie dice nada. Y seguimos con una canasta familiar por encima de los $700 y con los salarios muy reprimidos. En esa línea se hace necesario lo que siempre como Parlamento le hemos propuesto a los empresarios de manera directa: establecer un acuerdo de mediano plazo a 5 a 7 años para cerrar esa brecha e ir entonces teniendo ahí sí un reajuste salarial producto de los elementos macroeconómicos. Mientras esa brecha no se cierre, es muy complicado limitarnos exclusivamente a temas como la inflación, porque lo que hace eso es mantener la recesión económica y con eso la queja eterna de los empresarios: no hay quien nos compre. ¿Cómo les vamos a comprar si no tenemos dinero para comprarles? Los empresarios sostienen por su parte que el año ha sido muy malo, que hay una caída en los índices de productividad y que la inflación ha sido menor a un punto porcentual y que por ello, señalan los empresarios, lo que proponen los trabajadores no es viable. ¿Cuál es allí el contraargumento? Mire, todos los años los empresarios dicen lo mismo. Sin embargo, cada vez que podemos leer una de las publicaciones más importantes históricas de este país, perdón el nombre, la revista Vistazo, encontramos la lista de los 500 grupos económicos y todas sus utilidades. Y las utilidades generalmente en los últimos tiempos han estado en promedio entre 18 y 20% en el sector no financiero y entre 24 y 25% en el sector financiero privado. De hecho, me acuerdo que hace unos meses, en un debate con un líder empresarial, él me corregía, me decía: no, señor Ibarra, nosotros no hemos obtenido este año 18%, solamente 10%. 10% en una economía dolarizada es altísimo, y más aún si consideramos que estos sectores hace rato no hacen ninguna inversión en renovación tecnológica, siguen con los mismos fierros viejos que los abuelos pusieron para conformar sus empresas, sus industrias. En esa alineación ya esas inversiones fueron pagadas hace rato. En consecuencia, lo que se requiere es una sinceración de la economía a partir de una posición seria de los empresarios. No va a haber reactivación económica si seguimos deprimiendo los salarios. Del total de la masa laboral ecuatoriana, ¿cuántos son los que reciben un salario básico? $394. Ese es otro punto muy importante, Lenín. Generalmente los empresarios dicen: pero si nosotros pagamos por encima del salario básico, entonces si la gran mayoría que ellos tienen contratados
reciben más del salario básico, ¿qué problema le ven a que se sube el salario básico? Por eso estamos planteando que el incremento no debe limitarse al salario básico, sino que debe haber en el sector privado, porque entendemos que en esta ocasión en el sector público la situación es muy compleja, pero en el sector privado no. De hecho, Lenin, hay un sector, una empresa pública que ha recibido un incremento salarial muy importante. Ojo, lo saludamos, lo valoramos, aplaudimos que eso pase. Sin embargo, ¿por qué esa misma conducta no se hace para todo el sector público en general, sino que solamente para aquellos que están del lado del gobierno? En esas circunstancias, eso demuestra que o no hay una responsabilidad con la economía o no hay tal crisis que el gobierno y los empresarios tanto nos anuncian. Ahora, a todos les hace ilusión tener un incremento salarial. Los datos, sin embargo, señalan que Ecuador es el tercer país con mayor salario de la región, superado por Chile, en donde el salario básico es de $490, y Uruguay, donde se paga $416 mensuales. ¿Cuáles son entonces las razones que soportan esta solicitud de incremento, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay países con economías más grandes y más bollantes, como la colombiana, la peruana, y sin embargo los salarios básicos allá están por debajo de lo que se paga aquí en el Ecuador? El tema es que se hace un análisis un poco irreal. Se dice, a ver, en Colombia el salario es de tanto, sí, pero allá no hay dólares. Ojo, y la capacidad de compra es totalmente distinta. Aquí nosotros tenemos una economía dolarizada y por lo tanto los dólares son exactamente los que recibimos y los que nos toca gastar. No hay cambio de moneda. Y eso significa que teniendo un país tan caro, los recursos no alcanzan. ¿Por qué no se habla de Panamá, por ejemplo, que tiene por encima de los $700 y es una economía dolarizada igual que la nuestra? Entonces, cuando se hacen las comparaciones, se hacen comparaciones con ventaja para con ese tipo de comparaciones justificar el no incremento salarial. Si los empresarios quieren dejar de quejarse de que los ecuatorianos no les estamos comprando sus productos, lo primero que tienen que pensar es que tienen que hacer un incremento general de salarios para que la población recupere su capacidad adquisitiva y poder dinamizar la economía. No pueden seguir pretendiendo seguirle sacando utilidades a inversiones de hace 30, 40 años que no las han renovado y buscar productividad, competitividad a costa y sacrificio solo de los trabajadores. En otro tema, Fernando, ¿cómo ve el diálogo con el gobierno a propósito de las reformas laborales que se anuncian van a llegar el próximo año a la Asamblea Nacional? El problema ahí es que no hay una situación muy clara. Por un lado, el ministro anunció que tenía 70 mesas de diálogo y que ya tenía prácticamente lista la reforma. Y por otro lado, le pide a la Organización Internacional del Trabajo que conforme mesas de asistencia técnica para buscar concertar las reformas. De hecho, nosotros nos hemos reunido en las últimas semanas con la misión de la Organización Internacional del Trabajo. Se ha firmado entre todo el movimiento sindical y el sector empresarial con la OIT una hoja de ruta para avanzar en un proceso de reformas consensuadas con ese acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo, y esperamos que el gobierno cumpla su compromiso de no enviar reforma alguna mientras no haya un consenso tripartito entre empresarios, sindicalistas y gobierno, de tal manera que estas reformas respondan a un modelo concertado que le permita al país salir adelante y no respondan exclusivamente al interés de determinados grupos de país. O sea, usted me dice que no hay consenso y sin embargo desde el gobierno daría la impresión, por lo que señalan sus voceros, que ya el proyecto está listo. Sí, lo que pasa es que, repito, el gobierno tiene esas posiciones contradictorias. La Organización Internacional del Trabajo está trabajando aquí en el Ecuador precisamente a pedido del gobierno, entonces, ¿quién entiende? Nosotros le hemos aclarado a la Organización Internacional del Trabajo, respetando su prestigio histórico, de que no nos prestaremos para ningún show que signifique avalar lo que ya el gobierno tenga y que quiere imponer. O vamos a un proceso de diálogo serio, concertado, o simple y llanamente nos verán otra vez luchando por defender nuestros derechos. 2019 se caracterizó por un crecimiento sostenido, indetenible del desempleo. ¿Cuáles son los cambios indispensables que ustedes proponen para revertir esta situación? Ya sabemos que desde el sector privado se plantea flexibilizar. Se hace necesario un sinceramiento de otros temas. Yo he hablado con algunos dirigentes empresariales, de hecho hemos tenido reuniones con distintos sectores que ven con mucha preocupación algunas políticas del gobierno. Y ellos coinciden con nosotros, por ejemplo, que el tema del costo del dinero es un tema que hasta ahora se pone en el debate público. ¿Por qué no se debate el costo de las tasas de interés? ¿Por qué se mantienen costos tan altos que impiden un crédito para el sector productivo que posibilita realmente el que ellos puedan hacer nuevas inversiones? En esas condiciones es imposible producir. ¿Qué nuevos emprendimientos van a haber con tasas de interés por encima del 25, 27, 28%?
incremento. Eso simple y llanamente es inaguantable. O el gobierno abandona la política de estar en silencio frente a sus aliados los banqueros, o simple y llanamente no vamos a poder consensuar absolutamente nada. Flexibilizar la legislación laboral no es por sí una solución para buscar la reactivación económica y mejoramiento del empleo. Se requiere un conjunto de políticas integrales en las que lamentablemente un gobierno que ha perdido total credibilidad, que no tiene ninguna identidad con la realidad social y política y económica de este país, difícilmente lo va a poder lograr. Los ecuatorianos estamos condenados lamentablemente a tener que esperar que termine su periodo el presidente Moreno, y ojalá el próximo gobierno pudiera entender cuál es el camino de un diálogo serio que produzca la concertación de un nuevo modelo productivo que nos lleve a los ecuatorianos a salir de la pobreza y del desempleo. Permítame volver al tema de los salarios, Fernando. Usted dice que, dadas las condiciones de la fuerza laboral del país, el incremento debería ser de entre 45 y 50 dólares. Con la mano en el corazón, ¿de cuánto cree que realmente vaya a ser ese incremento, si es que se llega a dar? Yo creo honestamente que de conformidad con los diálogos entre el gobierno y los empresarios, porque no hay representantes sindicales, todos sabemos a quiénes responden, ¿no? Son obedientes del gobierno, eso no pasará más allá de unos 3, 4 dólares, hablando con optimismo. Y otra vez tendremos aquello de los 33 centavos de dólares, de 40 centavos de dólares por día de incremento, que será una burla para toda la clase trabajadora, pero que sobre todo será también una burla para los propios empresarios, porque se siguen negando ellos mismos la posibilidad de una economía reactivada. Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a usted.